poder para los que obviamente le creen al Señor. Amén. Abramos la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Hoy vamos a predicar por el tema solos, pero no huérfanos. Amén. Vamos a predicar por el tema solos, pero no huérfanos. Juan capítulo número 14, versículo número 18, nos declara nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. ¿Podría repetirlo, mi amado? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en esta hora, oh Dios, conforme a las misericordias que usted nos tiene. Permítanos, Señor amado, a través de su palabra, de su presencia, del poder mismo de su Santísimo Espíritu, poder rendirnos, oh Dios, conforme a esa misericordia suya, el poder recibir en este tiempo, en este momento, oh Padre, esa palabra, esa gracia suya que viene a través de las sagradas Escrituras, Señor. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ministra nuestros corazones, acelera los pasos de tu pueblo, de tus hijos, mi Dios, el cual, mi Padre, de seguro tú tendrás, Padre, para ellos también, así como a nosotros, mi Señor, tendrás una palabra tuya que bastará no solo para sanar, sino para restaurar, para poder ministrar, Señor amado, mi Rey, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En tus manos, Señor amado, mi Dios, nos depositamos y allí, mi Rey, sabremos que estaremos seguros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 18. El Señor nos dice: no os dejaré huérfanos. Sí, el término, como siempre nos gusta analizarlo, sí, viene de la palabrita griega, y de hecho cuando la escuche la va a asociar también con ciertas instituciones. Dice aquí, esto viene de la palabra griega, hablando del término huérfano, orfanos, sí, con acento en la última, en la última O, orfanos. Ese término orfanos hace referencia justamente a orfandad, o lo que se podría entender del derivado huérfano. Mi amado hermano, dentro de esta, si me dan por favor algo de retorno, se los agradecería nuevamente. Si esto aparece, aparte de este versículo, en el capítulo 1 de Santiago, verso 27, no lo voy a leer porque la verdad no está en el contexto, pero en dos oportunidades la Biblia, la palabra de nuestro Dios, nos hace alusión referente a al término orfandad en el Nuevo Testamento. En el primer caso, que es lo que vamos a estudiar en esta preciosa noche, está haciendo alusión de que el Señor no nos quiere dejar sin padre o sin madre que cuide o guarde de nosotros. Mi amado, de hecho, de acuerdo al significado de un diccionario secular, se dice de alguien que es huérfano cuando justamente ha perdido a uno o a ambos de sus progenitores. La orfandad no solamente viene por la muerte de ambos padres, el solo hecho de haber perdido uno hace de esa persona una persona denominada como huérfano. Y el Señor, mi amado, cuando hace connotación, y esto es lo interesante, cuando hace connotación de que no nos va a dejar solos, aparentemente perdemos o se perdería en el relato bíblico a Jesús. Pero Él dice, no me van a perder. Sí, por eso mismo voy a dejar a mi espíritu. Recordará usted que ahí utiliza, ¿se acuerda la enseñanza que se vio? No el sábado, no, sino creo que el antesábado pasado, que se decía que habría de dejar otro, ¿se acuerda? Otro consolador. ¿Y se recuerda lo que implicaba el término otro? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Qué implicaba ese término? Otro. Sí, pero había una palabrita especial allí. Otro de la misma
de la misma clase que yo, de la misma, que diría cualquiera, de la misma especie, de la misma clase, es como diría ya en términos modernos, un clon de Jesús, ¿sí? Un clon de Jesús, dicho de una forma más entendible para las juventudes. Entonces, cuando el Señor prometió al otro consolador, no hablaba de otra persona. Es como que si en casa, no lo sé, imagínate que tu papá y tu mamá te digan, ¿sabes qué, mi amor? Te vas a quedar aquí en casa, pero de aquí en adelante ya no vamos a estar contigo. ¿Sí? Y tú dices, ¿pero por qué me van a dejar? Bueno, nos vemos estrictamente necesitados de salir del país ambos. Pero tranquilo, que te voy a dejar uno igualito a mí. De verdad, seguro, sí, te va a tratar como yo te trato. Te va a hablar como yo te hablo. Te va a preparar la comida como yo te la preparo. Seguro, sí, inclusive va a ser tan parecido a mí que cuando lo veas es como que me veas a mí mismo. Si, mi amado, viene esa persona y obviamente es idéntico a tu papá y es idéntica a tu mamá, ¿tú qué dirías? ¿Me engañaron o me han dejado a alguien que a la verdad no es conforme a lo que me dijeron? Si viene una persona idéntica a tu papá e idéntica a tu mamá, ¿te quedarías tranquilo en casa? Pero idéntico hasta en su forma de verse, hasta en su forma de saludarte, de tratarte, de vestirse, con sus mismos ademanes, con sus mismas, virtudes y defectos. Mi amado, ¿sentirías el vacío en el corazón? Puede ser que sí, pero qué bien que alguien se quede allí con tales características y con tales, cualidades y virtudes. Tú dirás, wow, el que reemplazó a mi papá es a la verdad igualito a él. Usted ha visto a veces personas parecidas o muy parecidas en la calle a un ser, a un pariente suyo o a un ser querido suyo. Y dice, igualito. Me recuerdo de una anécdota muy particular que me pasó con mi hijo Jonathan, el primero, pero cuando era un pequeño, cuando era un niño, habrá tenido unos 4 años, no habrá tenido más, 4 a 5 le calculo. En una oportunidad, mi querido hermano, fuimos al velorio del papá de mi suegro, del hermano Pastor, el papá de él. Sí, vendría a ser para en ese sentido, en ese tiempo, habría sido el bisabuelito de Jonathan. Y mi amado, y fuimos al velorio. Y obviamente lo estaban velando en casa y allí estuvimos prácticamente como que toda una tarde, ¿sí? Cuando se podía velar más de un día. Entonces estuvimos allí y de pronto en medio de la, de la ceremonia obviamente de velación, vino un hermano, ojo, un hermano, ¿sí? Del finadito, es decir, del bisabuelito. Pero era idéntico al que estaba en el sepulcro, o en este caso en el ataúd, perdón, idéntico, tanto así que cuando mi hijo lo vio le dice, se salió del ataúd, pero por lo muy parecido que era, y era verdad, era igualito. Entonces, mi querido hermano, con estas anécdotas podríamos decir que cuando Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, mi amado, el Señor implica mucho en sus palabras. Ahora, cuando se lee nuevamente, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 14, verso 18, el Señor da una garantía del que no solamente no nos dejaría huérfanos, sino que nos pidió algo de paciencia, porque nos dijo, voy a venir, dice el Señor, a vosotros. Sí, como que tengo algo de falta de sonido del parlante. ¿Sí se oye acá? No, ¿verdad? Está muerto el parlante. Claro, yo ya me estaba oyendo. Muchachos, segundo strike en culto, esto no puede pasar. Amén. Ya se nos había anunciado. Bueno, capítulo, sí, aleluya, ya vio, son cables, conexiones, no es micrófono, qué pena que estoy grabando. No hablo a veces por gusto. Bueno, arreglen el sonido, que está demasiado vibrante. Mi amado, cuando se lee en el versículo número 14, sí, capítulo 14, verso 18, no dejaré huérfano. Mi amado, he encontrado en la Biblia, yo sé que hay muchísimas más, pero he encontrado en la Biblia
7 razones, y me encanta porque cuando lo estaba desarrollando, como que el Señor a uno le pone ahí le pone algo de su chispa a la hora de preparar el mensaje. Sí, 7 razones por las que yo debo de estar tranquilo porque Jesús está presente. Presente, así como lo estuvo con sus discípulos en Judea, predicando ahí en las regiones propias de Israel. Mi amado, nosotros tenemos, a mi entender, 7 razones por las que Jesús se podría decir que está presente. Dentro de esas 7 razones, mi amado, voy a tratar de dar una lista de menor a mayor de las que yo creo que, mi amado, puede ser considerada como un gran sí, Jesús está aquí. Ahora, la primera de ellas, nosotros tenemos a Jesús presente hoy por hoy en medio de nosotros como primer indicio a través de su palabra. Sí, la misma palabra que el Señor dejó y de hecho proclamó y manifestó a todo Israel es la misma palabra que tú y yo la tenemos presente hoy, aquí, mi amado, en medio de nosotros. Ven para ello, para corroborar lo dicho, Juan capítulo número 5, versículo número 39. Mira lo que nos dice el Señor. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo número 39. Veamos qué nos dice nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Mire lo que nos dice. Verso número 39. Dice la Escritura, escudriñad, ¿sí? ¿Lo tiene? Escudriñad, es decir, rebusquen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero aparte, ¿qué también dice la Escritura? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La palabra, mi querido hermano, diríamos, es o se podría considerar como el mejor elemento a disponer para poder traer a Jesús a este presente. Amén. Si la palabra habla de Él, cada vez que toco su palabra como tema de exhortación, de predicación, en una consejería, en cualquier diálogo donde yo haga traer su palabra a ese momento, mi amado, Jesús dice, aquí estoy. ¿Quién me llamó? ¿Sí? ¿Quién me ha buscado? ¿Quién está pidiéndome un consejo? La palabra. Yo traigo a Jesús a mi presente, mi amado, cada vez que hago uso de su palabra. Es una de las primeras razones por las que yo puedo decir, Jesús no me ha dejado solo. No puedo decir que estoy totalmente en orfandad. Yo sé, por eso es que he titulado en esta preciosa noche por el tema, solos pero no huérfanos. Yo sé que te puedes llegar a sentir solo. Eso es, mi amado, inevitable. Aún teniendo papá y mamá, mi amado, digo que cuando pasamos por ciertos lapsus por allí difíciles, podríamos decir que nos sentimos completamente solos. Qué curioso, casa llena, pero de pronto escondidos en un dormitorio, cerrando uno mismo, poniendo picaporte y diciendo, no me molesten. Quiero estar solo. Inclusive hay gente que demanda soledad. Quiero estar solo. Amén. Mira que hoy en la mañana en el ayuno predicábamos de la soledad, pero en un aspecto positivo, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la soledad dañina? ¿Qué hay de la soledad que más bien que te hunde en la depresión? Ese tipo de soledad el Señor no la quiere para sus hijos. Por eso mismo es que el Señor ha dicho, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar huérfano. Mi amado hermano, insisto, ¿cómo poder decir que Jesús está aquí, conmigo en este momento? Cada vez que abro la Biblia, mi amado, es como que abro la mente de Jesús y le digo, Señor, manifiesta tu palabra, quiero escucharte.
Yo sé que a veces anhelamos que la voz sea audible, pero si tú la lees, en viva voz, amado, escuchas a través de tu fonema, de tu sonido muy particular y personal y propio como identidad que tenemos. Escuchas, mi amado, a Jesús, estás escuchando la voz de Jesús. Ahora, si la quieres escuchar a través de otra persona, mi amado, abre YouTube y pon la Biblia hablada. ¿Verdad que ahí se escucha? Está bonito cuando uno oye. Ahí utilizan utilizan una voz como que muy espiritual, no sé, pero como que algo ocurre, ¿no? En el ambiente, y te dicen, voy a tratar de imitar, dice, por ejemplo, dice, Evangelio según San Juan. Y después de esto, Jesús fue al otro lado del mar. Y yo, wow. Ayer escuchaba hoy día creo, sí, día en la mañana, escuchaba cuando iba para la iglesia la Biblia dramatizada. Y se oye bonito. Mi esposa decía, ve, que hagan un drama, pero que ellos no digan nada, solo que hagan nomás la mímica. Porque se oía bonito cuando Jesús estaba predicándole justamente a los fariseos. Hay un pasaje que narraron. Ahora, insisto, primer punto, yo puedo tener a Jesús presente cada vez que me dispongo a abrir las sagradas Escrituras. Mi querido hermano, qué importante es poder tener Biblia a la mano. Segundo punto, traigo a Jesús al presente. Jesús está presente y por eso puedo decir que no estoy huérfano cada vez que veo uno de sus milagros en acción. Sus milagros, mi amado, hacen decir que el Jesús de la Biblia es el Jesús del pasado, por decirlo de alguna forma, sí, histórico, es el Jesús del hoy también. Cada milagro me hace saber que Jesús está presente. De hecho, mi amado, cuando yo voy al Evangelio de Juan, voy a utilizar mucho este precioso y poderoso Evangelio, en el capítulo 14, ven conmigo, mi querido hermano, está al virar la página, simplemente, en Juan capítulo número 14, verso número 12, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio de Juan capítulo 14, verso número 12 nos dice el Espíritu Santo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero me concentro en lo primero, sin sacarlo de contexto. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, ojo, las que yo hago, él las hará también. Mira que, no lo sé, pero te ha de haber pasado que visitaste a un pariente, te sirvió algo y tú dices, ve, así igualito hace la sopa mi mamá. Y al tomar la sopa recuerdas a quién, obviamente. ¿A quién recuerdas? A mamá. Entonces, mi querido hermano, hay ciertas cosas, no solamente habladas, sino hechos visibles que testifican de que Jesús está en medio de nosotros. Amén. Si el Señor sanó un paralítico hace más de 2000 años y sana un paralítico ahora, mi amado, a mí eso me da certeza, me da seguridad que Jesús está aquí. Y no me ha dejado huérfano. ¿Por qué? Porque dejó a otro con las mismas características que él tenía cuando él ministraba en medio de su pueblo. Sus milagros, indistintamente de cuáles sean, sus milagros, mi amado hermano, sus hechos portentosos me dicen que Jesús está aquí y está ahora. Por eso puedo tener la seguridad que aun cuando me sienta solo, Jesús no me ha dejado, no he perdido, sí, a un padre, no he perdido a una madre, mi amado, pero tampoco he perdido a mi Salvador. Y si acaso, como lo dice la Biblia, papá y mamá ya no están, el Señor sí está presente, mi querido hermano, listo y dispuesto para darme, mi amado, todo el calor que de pronto mis padres terrenales no me pueden dar. Aún más, como tercer aspecto, mira que vamos viendo dos. Primero, su palabra. Segundo, sus milagros. Jesús está presente también, ¿sabes cómo o en qué momento? Cada vez que nos acercamos para orar. Jesús está presente.
Para ello quiero invitarle a las cartas del apóstol San Pedro. Sí, primera de Pedro, capítulo número 3. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo número 3. ¿Lo encontró? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 12. Verso número 12. Dice el Señor allí, porque los ojos del Señor, ¿ya lo encontró? ¿Sí? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor, por contraparte, ¿no?, está contra todos aquellos que hacen el mal. Pero cuando yo oro, mi amado hermano, ojo, cuando yo oro al Señor, el Señor también está presente. Las oraciones que Dios, mi amado hermano, sí, o mejor dicho de otra forma, cuando las oraciones de la iglesia eran proclamadas por el pueblo cristiano, mi amado, Dios hacía hasta temblar la tierra, dice allí en Hechos de los Apóstoles. Venía fuego de Dios, mi querido hermano, y los llenaba del poder del Espíritu Santo. Cada vez que yo oro, mi querido hermano, la presencia de Cristo está en mí. Él, mi amado, no me deja hablando solo. Aun cuando me sienta solo, Él no me deja hablando solo. ¿Sabes cómo lo puedo verificar? ¿Sabes cómo puedo comprobar que cuando oro no estoy hablando a los cuatro vientos? Claro, cuando me doy cuenta de que Jesús sí está ahí en mi oración, cuando veo mi oración contestada. Es la única forma, dirá alguien que es muy técnico, a las pruebas me remito. Entonces, si no quieres creer que Jesús está presente en tu oración, mi amado hermano, entonces niega las respuestas a tus oraciones. Pero si hay respuesta a la oración, es porque Jesús está ahí escuchándome. Si yo le pido a Dios por alguien para que de pronto pueda venir, mi amado, y veo al poco tiempo que Dios trae a esa persona, yo digo, Jesús me oyó. Si yo le pido a alguien por un empleo y veo que el empleo viene, yo digo, Jesús me oyó porque a Él se lo pedí. Amén. La oración me hace saber que Jesús está presente, aún en mi soledad. Porque la mayoría de nuestras oraciones, la mayoría, creo yo, sin temor a equivocarme, son hechas en nuestra completa intimidad. La mayoría. Más allá de las oraciones eclesiales o congregacionales que podamos hacer. El Señor nos oye, mi amado hermano. Y el Señor, mi querido, no dejará pasar por alto. Inclusive el mismo Jesús lo anunciaba. Y yo voy a ir al Padre, es decir, voy a dar mayor acceso del que ustedes tienen. Yo oro a Cristo y Cristo va directo con el jefe. ¿Verdad? Dirán, se decía en algún momento, si tú conoces al amigo del jefe, que puede ser el vicepresidente de la empresa, y conoces al conserje, ¿a quién vas a hablarle para que hable de ti al jefe? ¿Al conserje o al vicepresidente del jefe? Si conoces al vicepresidente, pues hablarás con él. Y si solo conoces al conserje, igual hablarás con el conserje, pero hablarás a alguien que está en esa empresa. Y yo conozco, amado hermano, al mejor amigo del jefe del universo. Se llama Cristo Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso también puedo decir que Jesús está presente, no me ha dejado huérfano. Cuarta razón, y esto tiene un poquito más, mi querido hermano, con el tema eclesial, con el tema congregacional. Jesús está presente porque Él, mi amado hermano, está cada día en nuestra congregación, en nuestro congregar. ¿Cómo así? Lee conmigo. Cuando yo voy a la Biblia, en el Evangelio según San Mateo,
Acompáñame, por favor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, verso número 20. ¿Qué te dice tu amado Redentor? ¿Qué te dice el Señor? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Puedes leerlo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo. ¿En dónde? En un rincón. ¿Ah? ¿En dónde, mi amado hermano? ¿Ah? Viendo de lejos en la situación. No. En medio de ellos. ¿Sí? Quiero que entienda esta poderosa manifestación de la presencia de Jesús aquí en medio de un lugar llamado iglesia. Cada vez que nos congregamos, Jesús dijo, aquí estoy. Jesús, ¿sabes tú? Nunca falta los cultos. Mira, sus hábitos en vida eran estar casi todos los días en la casa del Señor. De hecho, como era su costumbre, dice la Biblia, que él asistía a la sinagoga conforme a su costumbre. Así como la Biblia nos exhorta y nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre no venir. Jesús enseñó con su ejemplo congregarse. Y como para darle un mayor peso al asunto, en el versículo 20 dice, miren muchachos, donde hayan dos, solo dos, imagínate un culto de dos. A veces nos pasa, soy muy honesto, nos pasa cuando estamos orando. Abrimos la iglesia, por lo general soy yo el que la abro, y viene por ahí otro hermano. Y le digo, bueno, vamos orando. Y a veces me dicen los hermanos, esperemos que haya un poquito más. O uno mismo hace alusión. A ver, dije que venga un tercero y comenzamos. Pero el Señor no necesita de un tercero. Ya con dos es, mi amado hermano, motivo para que el Señor diga, aquí estoy yo. ¿Sí? Con dos. Imagínate empezar un culto con dos personas. De hecho, así se empieza cuando arrancamos recién, ¿sí o no? A veces unito por allá es que más la gente busca, porque no sé si es por el calor que no le da mucho el aire, pero la gente va por allá. Y de ahí, mi amado, a veces uno dice, ay, pero tampoco, mi amado, pero Jesús dijo, ¿cómo que tampoco? Acuérdate de este dicho que hemos mencionado últimamente en las predicaciones. Dios y tú son, ¿qué son? Mayoría. Dios y tú son mayoría. Si ya en la iglesia hay dos, mi amado, Cristo dice, presente, aquí estoy, empecemos. Yo estoy, dice la Biblia, donde estén dos o tres, yo ya estoy ahí. Si tú haces una pequeña reunión familiar, mi amado, y comienzas a destinar esa reunión en casa para el Señor dice, presente, aquí estoy. Hay gente que tiene el buen hábito de en casa de pronto hacer un pequeño estudio. A ver, muchachos, vamos a estudiar la Biblia. A ver, paguen ese televisor, dejen a un lado los celulares. Vamos a tener un pequeño devocional. Ay, mamá, qué aburrido. Y Jesús dice, pero si yo estoy aquí presente. ¿Cómo que aburrido? Aquí estoy yo. ¿Cuántos hay en casa? Mínimo. ¿Cuántos hay? Mamá, papá, de pronto uno de ambos y dos hermanos. Ya Jesús dijo, me anoto. No me dejen fuera. Ustedes van a usar mi nombre para ser glorificado. Yo estoy presente. Eso es garantía, mi amado, de que no estoy huérfano. Amén. No estoy huérfano, estoy con Él. Y si Él está conmigo, mi amado, tengo que sentirme más que satisfecho de que el Señor, mi amado, está respaldando este momento especial aquí aún en medio de nosotros en la iglesia. Este es el cuarto, diríamos, indicio de que la Biblia me dice del por qué debo de estar completamente seguro de que Él no me ha dejado huérfano.
Quinto, ¿por qué otra razón el Señor me dice que sigue estando aquí, más allá de que haya ascendido a los cielos? Mi amado hermano, a través, ojo, de las pruebas, sea cual fuere, no importa qué tan crítica sea mi tribulación, no importa qué tan difícil sea la situación que estoy pasando, es una razón más para que yo pueda corroborar de que Jesús está aquí. ¿Dónde lo puedo ver? Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. Ven conmigo, por favor. En la segunda carta o epístola a Timoteo, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Voy a leer desde el verso 10, solo para poder tomar la hilación en el contexto, sí, pero al 11 llego. El 11 es lo que me interesa. ¿Lo tiene? Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso 10 al 11, me dice el Señor, ¿sí? Pero tú has seguido, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué más has seguido? Su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia, sus persecuciones, padecimientos, como los que, tomo un ejemplo, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y dice allí, y de todas me ha librado, que dice el Señor. Pero yo sé que esto es muy abierto. Ay, el Señor, pero puede ser el Padre también, puede ser el Espíritu Santo. Bueno, los tres son lo mismo. Pero si una duda te queda, el verso 12 remata para gol. ¿Qué dice el verso 12? Porque, ¿qué dice? Ajá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, habla de quién en su esencia, de Cristo. ¿En qué momento? En el momento más difícil. ¿Cuáles? Las pruebas. Que para la iglesia primitiva obviamente eran las persecuciones. Porque la iglesia estaba siendo perseguida, toda ella. Mi amado, cada vez que hay pruebas, cada vez que hay tribulaciones, en el caso de ellos persecuciones, cada vez que hay dificultades, mi amado, es un motivo, mi amado, de gran, pero de gran estímulo para mí, para decir, Cristo está conmigo. De todo, dice el versículo número 11 en la parte final, de todas me ha librado el Señor. Claro, a veces no salí bien parado, a veces salí cojeando, a veces salí en silla de ruedas, a veces salí sin dinero, a veces salí con un hogar destruido, a veces salí enterrando a un ser querido, pero a la larga de todas el Señor me ha repuesto. No me dejó fracasado, no me dejó de pronto sumergido en la amargura, sumergida en la pena. Como hay muchos, mi amado, que no pueden superar las pruebas. Hay mucha gente que no puede o no pudo superar el COVID. Le venció. Yo podría decir personalmente, mi amado, a mí el COVID en el nombre del Señor no me ha vencido, porque algo más tengo ahora, más fe y más confianza en el Señor, al ver su poder, al ver su gracia, al ver su suministración, mi amado. Cuando menos sabido es cuando más hemos tenido. ¿Por qué podría decir esto? Porque Cristo sigue estando presente. Cristo sigue supliendo. Yo digo, Señor, cada vez que hay pruebas, veo que Cristo sigue estando aquí. Nos manda a hacer cosas de locura. A veces vamos al mar, abrimos la boca del pez y sacamos para el arriendo, para pagar los impuestos. Yo digo, wow, Señor. La prueba y la tribulación es un motivo de decir, Jesús está aquí. Cristo está aquí. Sexto indicio. ¿Por qué podría decir que Jesús no me ha dejado huérfano? Y esto tiene que ver, mi amado hermano, de manera muy, pero muy abierta,
porque el Señor está en nuestra vida. ¿A qué? En su vida y en la mía. Mateo capítulo 28. Mira que dice el Señor. Él está presente en nuestra vida. Esto, como lo escuché en consejería la semana que pasó, un hermano, un reconciliado, sí, un hermano en la fe, me dijo en esta semana: hermano, usted me habla y me habla, me decía él, de la palabra y de qué, y de las experiencias de tal y cuales siervos de Dios, pero yo no siento lo que ellos sintieron, yo no puedo ver lo que ellos están viendo o lo que Dios les mostró. Pero ¿cómo hago?, dijo él. Yo quisiera sentir, yo quisiera, dijo él, palpar, quisiera algo que me pueda dar la seguridad como para poder decir, ya está bien, esto es lo que me ayudará para poder pasar esto. Y tiene un problema serio. Y yo le digo, a la verdad que a mí también me pasa lo mismo, le digo. Dice, no puede ser, usted es pastor. ¿Y qué pasa que sea pastor?, le digo. Si usted me toca, soy de la misma naturaleza suya, de hueso, carne, pellejo y de todo lo demás, ¿no? Somos idénticos, digo, pero con una gran diferencia. Yo no he decidido sentir, yo he decidido creer. Es la única diferencia entre usted y yo. Usted quiere sentir, y el Señor no me dice que debo de sentirlo, que debo de creerle. Esto es cuestión de decidir, no de sentir. Y allí, mi amado, Mateo capítulo 28 lo corrobora. Dice el Señor, sí, versículo número 20. Mateo capítulo 28, verso número 20, dirá el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tiene? Es el último versículo con que cierra con broche de oro el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice el Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí me quiero concentrar en la última parte del verso. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa última parte es el reglón de oro para esta noche. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios haya usado en este último tiempo su Santo Espíritu para estar con nosotros, perfecto, pero Él está ahí. Él está aquí, mi amado hermano. En tu vida, en la mía, con iglesia o sin iglesia, Él está aquí. Con matrimonio o sin Él, Dios está aquí. Con hijos o sin hijos, con empleo o sin empleo, Jesús sigue estando aquí. Aquí, no me refiero a las cuatro, aquí adentro. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, sin importar cómo termine el mundo. Mucha gente se espanta, se asusta y dice, oye hermano, yo no sé cómo iré a hacer, cómo iré a terminar mis días. No sé si moriré por COVID, si moriré porque me atropellan. No importa cómo muera. Mientras Cristo esté en ti, mi amado, así del cuerpo te hagan picadillo, mi amado, te levantarás en gloria. Te levantarás, mi amado hermano, en honra. Amén. Cristo es garantía de eso. Y por último, en esta séptima prueba o evidencia, como lo dirá un forense para saber de qué se murió el fulano, como séptima prueba de que no estoy huérfano y de que Jesús está presente, obviamente no podría dejar pasar por alto. En Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo número 15, lee con detenimiento el verso número 26. ¿Lo encontró? Dirá, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, ojo, a quien yo, es decir, a quien Jesús
os enviare, ¿por medio de quién? Obviamente, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es esta última y gran evidencia? Su Santo Espíritu. Jesús está presente en medio de todos y en todo lugar, por intermedio de la presencia de su amado Espíritu Santo. Él, mi amado hermano, está personificando a Jesús. Son lo mismo. Es un clon de Jesús. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma, sienten lo mismo, ven lo mismo, te orientan con la misma intención de su corazón. Cuando te exhortan con la misma dureza, y cuando te consuela con la misma maternidad. Son idénticos. Su espíritu, mi amado, está aquí manifestando a Cristo Jesús. Cada vez cuando tú dices, ay, siento el Espíritu Santo, Cristo dice, sí, así es. Me está sintiendo también a mí. El Espíritu de Dios, mi amado, ha venido a manifestar a Cristo. Dice la Biblia, Él, hablando del Espíritu Santo, dará testimonio. Él va a testificar de mí en medio de nosotros. Por eso el mundo, como no lo puede ver al Espíritu, no lo puede sentir, nosotros sí lo sentimos y sí lo vemos cada vez que se manifiesta, mi amado, a cada instante y en cada momento de nuestras experiencias en esta tierra. El Espíritu Santo, mi querido hermano, está aquí para decirle así a la iglesia, yo estoy representando a tu buen Jesús, a tu buen maestro, a tu buen pastor. Amén. Mi amado, 7 razones por las que yo podría decir, no estoy huérfano. Bien lo dijo Jesús, no os dejaré huérfanos. Vendré otra vez a quienes, a nosotros. Quiero concluir, mi amado, con algo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, verso 16 al 17. Dice el Señor, como para darnos un respiro, al saber que Jesús, que Dios, el Padre y que el Espíritu Santo siempre han estado con nosotros para no dejarnos solos. Dirá el Salmo 139, verso 16 al 17 lo siguiente: mi embrión. No sé cómo le hizo David, pero David, yo no sé, usted tiene, a ver, ¿cuántos tienen memoria de una experiencia, así sea sencilla, de cuando eran niños? ¿Cuál es la más antigua de la que usted tiene memoria? 5 años, alguien que diga menos. De pronto dirá alguien, hermano, yo me recuerdo cuando mi mamá me cambiaba el pañal o me daba la teta cuando recién nací, no sé, pero ¿cuál es su último recuerdo de su infancia? Pero el que sea a menor edad posible. Allá tenemos 5. ¿Quién recuerda algo de 4? ¿Algo de 3? Dirá, hermano, no tenía la capacidad para aquello. Pero hay algo especial. Esto debió haber sido una revelación ¿para quién? ¿Para quién? Para David. Él dijo, mi embrión. ¿Quién podría decir? ¿Cuántos se recuerdan cuando estaban en el vientre de la madre? Ay, hermano, yo me recuerdo que algo me envolvía aquí en el cuello. No sé, hermano, pero algo, como que me daba la vuelta y... Digo, jamás me voy a recordar de aquello, imposible. Pero el Señor dice, mi embrión. Pero lo curioso de este texto es que no lo dice Dios, lo dice David. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero hace ver como que si su ser en su formación ya estaba de una u otra forma conectado con su Creador. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro
porque el Señor lleva el registro de nuestra vida. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, que fueron luego formadas. Es decir, Señor, tú me diseñaste. Esto es grande, créeme. Tan grande es como que el Señor agarre un libro, bueno, como la Biblia que tenemos acá, que es un poquito, sí, es como que a gran escala, ¿no? Y el Señor ya te tenga en su mente, te tenga presente y diga, a ver, vamos a crear, vamos a crear a Paul Coronado, o sea, vamos a hacerlo, a ver, vamos a ponerle fecha de nacimiento a este varón. Van a ser el 4 de junio, ayer fue mi cumpleaños. Voy a poner el 4 de junio. Hay que hacerle marketing, hermano. Aquí. Y dice, vamos a mandarlo algo orejón a este muchacho. Y me pone orejón, ¿no? Sí, que a los 40 se le caiga el pelo, de una vez. Mi amado, es increíble. Es que eso es lo que quiero que usted considere. Es increíble lo tan pendiente que Dios sí ha estado con nosotros, asegurándose antes de nuestra formación. Él ya nos estaba protegiendo. Quiero que entienda esta parte, porque esto es la esencia de las palabras de Jesús. Yo jamás, la idea sería que el Señor jamás nos dejó huérfanos, ni siquiera antes de haber nacido. Ya Él nos estaba, ¿qué cosa? Ya nos estaba protegiendo, nos estaba cuidando. Cuando Él comenzó a escribirte, mira que mucho se pondrá feo en su vida mañana más tarde. Y el Señor ya lo tiene escrito. Imagínate que Dios no quiera que alguien pierda un brazo, una pierna, y el Señor ya lo sabe. Ya está escrito. Las cosas escritas de nosotros no va a cambiar ni un ápice, ¿ah? Somos su pueblo y somos como la niña de sus ojos, pero a veces Dios permite que a la niña de sus ojos le caiga un trozo de arena en el ojo para que se irrite, como para que diga, Señor, ¿qué está pasando? Dice, yo sé que te cuido como a mí mismo, pero sin embargo es necesario sacudirte, porque aun cuando eres lo más cercano a mí, te me quieres ir de lejos de mí. Y permito esto para traerte. Mi querido hermano, y ahí, ese texto es maravilloso, dice, en tu libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, dice, luego formadas. Yo por eso les aconsejo, valga la redundancia y la cuña, les aconsejo yo a los jóvenes, no ande buscando pelada. Y a las chicas también, no anden buscando muchachos. Ya el Señor tiene escrito quién es el tuyo y la tuya. Y si tú sales a buscar algo o alguien en este caso, ¿no? Y no es lo que el Señor escribió ahí, vas a ser el hombre y la mujer más infeliz en el supuesto vínculo del matrimonio. El matrimonio se sobreentiende en Dios que es para vivir feliz. Pero si no te allanas a lo que el Señor ya escribió, más bien si quieres orar por pareja, dile, Señor, tú ya lo tienes escrito, por favor, envíamelo. Estoy como león rugiente, ya, ahorita. Me estoy quemando, Señor. Él lo sabe, mi querido hermano y hermana. Él ya lo sabe. No malogres el cuidado y, mi amado, y la presencia de Dios en tu vida. El Señor nos está diciendo, yo estoy ahí todos los días. Mira que te lo he repetido, el Señor está presente en su palabra, está presente en sus milagros, está presente en nuestras oraciones, está presente en nuestro congregar, está presente en nuestra vida, está presente en nuestras pruebas, está presente a través del Espíritu Santo. ¿Qué más, si digo yo, pruebas quieres de que Jesús sigue estando aquí y sigue estando ahora contigo? Amén. No hay para dudar. Y ahí es donde termina el texto diciendo, fueron formadas sin faltar una de ellas.
A veces decimos, Señor, pero como que aquí te olvidaste, aquí te faltó. No, mi amado, el Señor dice, no, para contigo, tú eres mi hijo, de ti no hay nada que me haya olvidado. Todo ya está previamente escrito. No malogres la obra de Dios. No malogres, mi amado, la presencia de Dios en tu vida. Y terminará diciendo, como agradecimiento, David, de todo lo que el Señor ya había hecho, sin que él obviamente se haya enterado, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y cuando habla de tus pensamientos, está diciéndole implícitamente tus pensamientos acerca de mí. ¿Te acuerdas de otro texto que dice que el Señor tiene pensamientos de qué cosa para nosotros? De bien y no de mal. A esos pensamientos se refiere. Señor, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, porque son, dice aquí, grandes es la suma de ellos. Es decir, no es un pensamiento el que tienes de mí. Son tantos. Mira, el Señor piensa en ti, sueña contigo, hace ilusiones de tu vida. ¿Por qué malograr eso? Sé paciente. Espera, porque Dios ha prometido no dejarte ni desampararte nunca. Jamás te va a dejar huérfano, jamás. Él te ama más que tu papá y tu mamá juntos, porque Él es el padre de tus padres, la madre de tus madres, quien te crió, quien te formó y quien tiene ya escritas grandes cosas para ti en esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Amén. Espero que esto lo hayas recibido con gran gozo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, cuán grande y maravilloso eres tú. Qué gran